Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un ejemplo más de equilibrio de la partícula. Este ejercicio lo tomé del libro de Hibeler, edición 14, es equilibrio de la partícula. Dice lo siguiente: el hombre intenta derribar el árbol con el arreglo del cable y la polea pequeña que se muestra. Si la tensión en AB es de 60 libras, determine la tensión en el cable CAD y el ángulo θ que forma el cable en la polea. He seleccionado este ejercicio porque tiene dos detalles que vamos a ver a continuación. Uno de ellos tiene que ver con cómo resolver las ecuaciones cuando una de las incógnitas es un ángulo. En particular se vuelve un poquito tedioso, más que los ejercicios que hemos hecho anteriormente, donde las incógnitas eran las magnitudes de las tensiones. El problema se puede plantear de diferentes formas. Una opción es colocar un sistema de coordenadas sobre una de las cuerdas y dejar que ese sea el eje X y otro eje a 90 grados que sería el eje Y. No lo voy a hacer. Para hacer el diagrama de cuerpo libre yo voy a utilizar el sistema de coordenadas que tradicionalmente utilizamos con el eje X horizontal y el eje Y vertical. Así que empezamos con el diagrama de cuerpo libre. Obviamente el punto donde todas las fuerzas concurren es el punto A. Ahí podemos ver que ahí es donde todas las cuerdas están unidas y por lo tanto ese es el punto que debemos analizar. Así que vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en el punto A, es decir, para la polea. Evidentemente la polea es pequeña y no vamos a tomar en cuenta su peso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar un sistema de coordenadas. Como ya sabemos, ese sería nuestro sistema de coordenadas XY y ahí vamos a colocar los vectores que intervienen. Como son tensiones, son tres vectores, uno para representar cada parte de la cuerda y también utilizaremos que uno de ellos conocemos su magnitud. La tensión de la cuerda AB sabemos que está a 60 libras, entonces ese sería nuestro primer vector. Ese primer vector lo voy a llevar y lo voy a colocar en mi diagrama de cuerpo libre. Entonces ahí ya coloqué el vector, le voy a llamar tensión 1 y sabemos que se encuentra un ángulo de 30 grados. Para determinar las componentes de ese vector voy a repasar un poco algo de lo que ya he visto, así que el video va a quedar un poquito largo porque voy a explicar cómo sacar las componentes de un vector nuevamente. Si alguien considera que esto ya lo domina a la perfección, puede saltarse esta parte. Acá voy a mostrar el video, acá voy a mostrar el vector tal y como está, lo hice un poco más grande para ilustrar. Sus componentes serían cómo puedo llegar del inicio del vector al final del vector, moviéndome únicamente horizontal y verticalmente. Bueno, existen dos opciones. La primera opción es moverse a la derecha y una vez que llegamos a este punto nos desplazamos hacia abajo. O bien al revés, primero nos desplazamos hacia abajo y luego nos movemos a la derecha. Yo voy a tomar la segunda opción. Entonces ahí ponemos un pequeño Pac-Man que se mueve hacia abajo y eso me da una componente, la componente en Y que le voy a llamar T1Y y la otra componente que es a la derecha y sería T1X. El ángulo que teníamos era 30 grados y la magnitud de este vector es de 60 libras. Este triángulo es un triángulo formado por vectores y la única ecuación que podemos aplicar es una suma de vectores. No se puede hacer ninguna otra operación con este triángulo. Recordemos que cuando vimos la suma de vectores, dos vectores se están sumando cuando uno se encuentra en la punta del otro gráficamente. Eso es lo que tenemos. En la punta de T1Y empieza T1X, entonces quiere decir que T1Y más T1X es igual a T1, o bien aplicando la propiedad conmutativa, T1X más T1Y es igual a T1. Esa es la única operación que podemos hacer con esto. Sin embargo, no puedo determinar la magnitud de las componentes con este triángulo. ¿Qué debo hacer? Lo que debo hacer es construir un triángulo nuevo, pero ahora únicamente con magnitudes, ya no con vectores. Y ese triángulo sería como el que tenemos acá, donde he sustituido los vectores por sus magnitudes. Y recordemos, las magnitudes son cantidades positivas y escalares. Por lo tanto, a este triángulo ya no le puedo aplicar la ecuación que tenemos acá. No tiene sentido decir que la magnitud de T1Y
más la magnitud de T1X es igual a 60 libras. Eso no tiene sentido. A este triángulo que tiene, digamos, lados escalares, le podemos aplicar, por ejemplo, la definición de la función coseno. Sabemos que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. En este ejemplo sería el cateto adyacente es el que está junto al ángulo, T1X, la magnitud de T1X, y la hipotenusa son 60 libras. Entonces, aplicamos la definición de coseno. Coseno de 30 es cateto adyacente entre hipotenusa. Despejamos el cateto adyacente y el cateto adyacente de aquí en adelante lo voy a hacer ya así directo. Siempre se calcula multiplicando la magnitud del vector por el coseno de 30. Pero observen que siempre son magnitud de las que calculamos. No utilizamos el vector como tal, sino nada más su magnitud. De forma similar, bueno, ahora ya podemos sustituir los valores. La magnitud de la tensión es 60 libras y al realizar las operaciones, 60 por coseno de 30 nos da 51.96 libras. De manera similar, haríamos con la función seno. La función seno es cateto opuesto, que en esta figura es T1y entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector. Si de aquí despejamos T1y, nos queda que la magnitud de T1y es T por el seno de 30. Y como sabemos la magnitud de T, entonces nos queda que al sustituir se obtienen 30 libras. Esas son las componentes, esas son las magnitudes de las componentes de nuestro vector. Ahora, una vez que ya hemos hecho esto, regresamos al vector original y cada uno de estos vectores, los vectores componentes, los escribimos magnitud, dirección y sentido. T1 tiene una magnitud de 51.96, pero su dirección y sentido es a la derecha. Esto es I gorrito. Entonces, usando el vector unitario I, podemos escribir el vector T1X. De manera similar, T1Y, su magnitud sabemos que es 30. Aquí observen que obtuve un número positivo porque es nada más la magnitud. La dirección y sentido me la va a dar J gorrito, pero en este caso, como va hacia abajo, es negativo. Así que el vector T1Y es 30 libras por menos J gorrito. Recordemos que las componentes son vectores como tal y los debo escribir como vectores. Ahora sí tenemos magnitud, dirección y sentido. La dirección y sentido me lo está dando I o bien menos J. Podemos sustituir estos vectores en la ecuación vectorial que teníamos acá, donde se suman las componentes, y el vector T1 se expresaría como 51.96 libras y menos 30 libras J. Aquí podríamos factorizar libras y esa sería la primera cantidad que determinamos, que es el vector T1. Este vector representa la fuerza que está ejerciendo el hombre sobre la polea. Regresamos a la figura del problema y entonces ya tenemos acá nuestro vector T1, ya tenemos sus componentes y por lo tanto ya lo podemos escribir nuestro vector T1 de esta forma, que es como lo hicimos previamente. Ahora, el siguiente vector sería esta cuerda que está a 20 grados. A ese vector, que aquí lo puse en color verde, lo vamos a llamar T2 y es un vector que se encuentra a 20 grados. Ese vector lo voy a llevar y lo voy a colocar en mi diagrama de cuerpo libre de esta forma. Sus componentes serían, ¿cómo llego del inicio del vector al final del vector? Me muevo a la izquierda y una vez que llegue a este punto me muevo para arriba. Eso me daría las dos componentes, la T2X y la T2Y. Debemos construir un triángulo, pero únicamente con magnitudes. Evidentemente ya no lo voy a hacer porque ya aprendí que el cateto adyacente se saca multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo y el cateto opuesto se calcula multiplicando la magnitud del vector por el seno del ángulo. Evidentemente en este vector no conozco la magnitud a diferencia del primer vector que analizamos y por lo tanto simplemente lo voy a dejar expresado en términos de la magnitud. Así que la T2X tiene una magnitud dada por magnitud de T2 por coseno de 20 y la T2Y tiene una magnitud que es magnitud de T2 por seno de 20. Ahora, estas nada más son las magnitudes, siempre positivas. Debo escribir el vector apropiadamente, es decir, debo darle dirección y sentido a estas dos componentes. Para la componente en X es a la izquierda, la dirección es menos I, la componente en Y es hacia arriba, la dirección es J. Si escribimos este vector T2 en componentes, tendríamos esta expresión que está acá, que es menos magnitud de T2 coseno de 20i
más magnitud de T2 seno de 20J, que son las componentes de este vector. Finalmente, vamos con la otra cuerda, que es esta que estoy pintando acá en color azul. Observen que para sacar las componentes de este vector, yo tendría que tomar este ángulo, que sería 20 más teta. La suma de estos dos ángulos es el que debería utilizar para obtener las componentes. Sin embargo, puedo hacer lo siguiente. Voy a colocar un sistema de coordenadas y podemos tomar el ángulo de arriba. Al ángulo de arriba, que le podemos llamar phi, y ese es el ángulo que vamos a calcular. Una vez que conozcamos phi, la suma de los tres ángulos, observen que tiene que dar 90 grados. Entonces tenemos esta ecuación que acabo de escribir acá en la izquierda, que 20 más teta más phi es 90. Y si ya conocemos phi, ya podemos despejar de esta ecuación el valor de teta. Así que voy a trabajar con este ángulo. Colocamos nuestro vector en el diagrama de cuerpo libre y acá el ángulo es el ángulo phi. Para ello obtenemos las componentes y en este caso sería primero nos movemos hacia arriba y luego hacia la izquierda. Si hacemos eso, tenemos la T3y, el vector que va hacia arriba, y la componente T3x que va hacia la izquierda. Usando trigonometría podemos determinar las magnitudes de estas componentes. La magnitud en y la obtendremos con el coseno del ángulo phi, multiplicando a la magnitud de T3, y la componente T3x usaríamos la función seno. Entonces, la magnitud de T3x es magnitud de T3, seno del ángulo, y la magnitud de T3y es T3 coseno del ángulo. Ahora, escrito en componentes este vector, la dirección y sentido de T3x es a la izquierda, es decir, menos i. La dirección de T3y es hacia arriba, es j. Entonces, escribiríamos el vector de esta forma, y así observen que ya tengo mis tres vectores. Con eso termina el diagrama de cuerpo libre, escribiendo cada uno de los vectores en componentes, y ahora aplicamos la condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en x tiene que ser 0. En este ejemplo, tenemos tres componentes en x, menos T3 seno de phi, menos T2 coseno de 20 y 51.96 libras. Eso va a ser igual a 0. La suma de esos tres es igual a 0. También recuerden que cuando hacemos la suma ya no le ponemos el vector unitario i, sino simplemente el valor de las componentes con todo i, el signo que les corresponde. De forma similar, las componentes en y deben sumar 0. Si hacemos suma de fuerzas en y, tenemos magnitud de T3 coseno de phi, magnitud de T2 seno de 20 y menos 30. Ahora, si observan estas ecuaciones, tienen tres incógnitas. Voy a escribir las ecuaciones nuevamente, pero voy a marcar cuáles son las incógnitas. Las incógnitas son las dos magnitudes y el ángulo phi. Entonces observen que tengo las dos magnitudes, magnitud de T3, magnitud de T2 y el ángulo phi. Por lo tanto, tengo un problema algebraico que en principio no se puede resolver, porque tengo tres ecuaciones, tengo tres incógnitas con dos ecuaciones. Eso no me permite hallar una solución. Sin embargo, vamos a considerar un detalle que tiene el problema y el cual pasé por alto e incluso lo hice adrede, y es el hecho de que tengamos una polea pequeña. Cuando tenemos una polea, ya lo expliqué en clases anteriores, que la magnitud de las tensiones de cada lado de la polea es la misma. Es decir, esta cuerda que viene en la parte de arriba y que pasa por la polea debe estar igual de tensa en la parte de arriba que en la parte de abajo. Las magnitudes son iguales. La otra cuerda sí es independiente, pero esta cuerda que pasa por la polea debe tener la misma magnitud en ambos lados. Por lo tanto, la magnitud de T3 es igual a la magnitud de T2. Hay que mencionar que como vectores son diferentes, es decir, estrictamente hablando yo no puedo decir que es la misma tensión, porque el ángulo al que se encuentran esos vectores no es el mismo, pero las magnitudes sí son las mismas. Si una fuerza es de, por ejemplo, 50 libras, la otra también tiene que ser de 50 libras. Las magnitudes deben ser iguales. Ahora, si regreso a mis ecuaciones y sustituyo T3 por magnitud de T2, entonces el sistema ya nada más tiene dos incógnitas. Por lo tanto, estas ecuaciones se transforman en el siguiente sistema de ecuaciones. Aquí también observen que la primera ecuación tenía las componentes negativas,
Entonces, si multiplicamos por menos 1 la ecuación, todos los términos queda de manera positiva. Y ahora debemos resolver este sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones tiene otro detalle, que no es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, déjenme pasar acá las ecuaciones. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones, pero observamos que este no es un sistema de ecuaciones lineales. Por ejemplo, un sistema de ecuaciones lineales es como el que estoy mostrando aquí, donde hay dos incógnitas, x y y, aparecen a la primera potencia y no aparecen términos que se multipliquen entre ellas. No aparece x por y, ni tampoco divisiones de x entre y o viceversa. Cuando eso ocurre, se dice que son ecuaciones lineales, porque si tú graficas cada una de estas ecuaciones obtienes líneas rectas, y el punto donde se intersecan es la solución al sistema de ecuaciones. En este caso, la solución de este sistema de ecuaciones sería 2 para x y 4 para y. La solución sería x igual a 2 y y igual a 4. Ahora, el sistema de ecuaciones que tenemos aquí no es un sistema de ecuaciones lineales, y por lo tanto la solución no es tan directa. Recuerden que las ecuaciones lineales las podemos resolver por los diferentes métodos que aprendimos desde el bachillerato, que es suma o resta, regla de Cramer, Gauss-Jordan. Sin embargo, estas ecuaciones que tenemos acá, y por eso quise hacer el ejercicio, porque las ecuaciones son no lineales y no es tan directa la solución. Tampoco es algo extremadamente complicado, sin embargo, sí hay que tener en cuenta que el sistema de ecuaciones es un sistema no lineal. Es no lineal porque una de las incógnitas, que en este caso es y, aparece como argumento de la función seno y la función coseno. Además, esa función aparece multiplicando a la otra incógnita. Si ustedes grafican este sistema de ecuaciones, es bastante complicado. Si ustedes grafican cada una de las ecuaciones, la forma de la gráfica, aquí más o menos traté de representarlo, y la solución sería donde las dos gráficas se cortan, que si observan, pues existen muchos puntos donde esto ocurre. Por lo tanto, la solución o los métodos de solución son un poquito más elaborados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Regreso al sistema original. Voy a resolverlo por dos métodos. El primer método consiste en despejar T2 de cada una de las ecuaciones. En la primera ecuación podemos factorizar T2 y quedaría de esta forma. Ahora, este paréntesis lo podemos colocar del lado derecho dividiendo y de esa manera despejamos T2. De forma similar, la otra ecuación, T2, la podemos factorizar y quedaría así. Y nuevamente este paréntesis lo colocamos en el denominador para despejar T2. Ahora lo que hacemos es igualar las ecuaciones, dado que ambas son igual a T2. Si igualamos, obtenemos una ecuación como la que estoy mostrando acá, donde simplemente igualé el lado derecho y el lado derecho de la otra ecuación. Ahora voy a pasar multiplicando este término a 51.96. También observen que quité las unidades para trabajar un poquito más fácil. Y el seno de phi más coseno de 20 pasa multiplicando 30. Obtendríamos una expresión como esta. Ahora, 51.96 lo voy a multiplicar por seno de 20 y 30 lo voy a multiplicar por coseno de 20 y voy a realizar las operaciones para obtener un solo término. Así que este sistema, esta ecuación, se reduce a esta expresión que tenemos abajo. Aún así, no queda trivial la solución porque el coseno de phi y el seno de phi aparecen en las expresiones y a mí me gustaría que únicamente estuviera seno o coseno de phi. Para ello usamos la identidad trigonométrica de coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi igual a 1, de donde podemos despejar, por ejemplo, seno de phi. Si de esta ecuación despejamos seno de phi, obtenemos raíz de 1 menos coseno cuadrado de phi. Y ahora en mi ecuación voy a sustituir el valor de seno de phi. Y si lo hacemos, obtenemos esta ecuación que está acá. ¿Qué he ganado con hacer esto? Que ahora solamente tengo coseno de phi. Y puedo hacer un cambio de variable. Puedo cambiar coseno de phi por una variable, por ejemplo, z. Entonces esta ecuación la voy a reemplazar de tal manera que donde haya coseno voy a poner z. Y entonces tenemos 51.96z menos 10.418 igual a 30 por raíz de 1 menos z cuadrada. Ahora lo que hacemos es elevar al cuadrado ambos lados de esta ecuación. El lado izquierdo es un binomio, lo hay que desarrollarlo. El lado derecho
quedaría 30 al cuadrado, que es 900, y la raíz cuadrada, pues simplemente se cancela con el cuadrado. Tenemos que esta expresión se puede simplificar ahora. Podemos multiplicar 900 por los términos que están en este paréntesis y pasarlos del lado izquierdo con signo contrario para finalmente obtener una ecuación cuadrática, que es como la que estoy mostrando en pantalla. Esta ecuación cuadrática la podemos resolver ya sea por fórmula general o cualquier método que ustedes tengan, directamente sustituyendo los coeficientes en su calculadora, y obtenemos dos soluciones. Tomamos, por ejemplo, la solución positiva y recordemos que z es igual al coseno de phi, es decir, en este caso tendríamos que coseno de phi es igual a z. Recuerden el cambio de variable, pero z ya encontré su valor. Con la función coseno inverso o arco coseno podemos calcular el ángulo phi y si lo hacen, redondeando, obtenemos un valor de 50 grados. El ángulo phi vale 50 grados. Tomamos este ángulo phi y lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones donde despejamos T2 y de esa manera calculamos la magnitud de T2, que nos da un valor de 30.5 ya que lo sustituye en la primera ecuación. Si lo sustituyen en la segunda ecuación deben obtener el mismo valor, ahí lo dejo para que lo chequen en casa. Esa es la primera opción para resolver el sistema de ecuaciones. Existe una segunda opción que es despejar, y aquí lo voy a poner ya rápido, de la primera ecuación que teníamos, despejar seno de phi y hacer esta operación. De la segunda ecuación despejamos coseno de phi y tendríamos una expresión como esta. Ahora aplicamos nuevamente la identidad trigonométrica y coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es igual a 1. Si sustituimos estos valores y hacemos el desarrollo de los binomios y simplificamos un poco, vamos a llegar a una ecuación como la que tenemos acá. Esta ecuación la podemos multiplicar toda por magnitud de t al cuadrado y tendríamos una ecuación simple como esta, de la cual ya se puede despejar directamente el valor de T2, que también nos da 30.5. Si tomamos este valor de T2 en cualquiera de estas expresiones que tenemos, en la de seno de phi o en la coseno de phi, podemos calcular el valor del ángulo. Y el valor del ángulo sería 50 grados. De esa manera he mostrado dos maneras de resolver estas ecuaciones, que son ecuaciones no lineales. Finalmente, no olvidemos que el ángulo phi no era el que queríamos calcular, sino recordando el problema, el problema pedía el ángulo teta, pero recordemos la ecuación que habíamos obtenido, que era la suma de los tres ángulos tiene que dar 90 grados. Y como ya sabemos el valor de phi, podemos sustituir el valor de phi y encontramos que teta vale 20 grados. Finalmente, esa es la solución al problema y así es como debe escribirse la respuesta. Este problema, repito, se puede hacer de otra manera, colocando un sistema de coordenadas sobre una de las cuerdas, pero va a implicar identidades trigonométricas que son un poco más rebuscadas. Preferí hacerlo de esta manera, ya que solamente involucra una identidad trigonométrica, que es la de la suma de los cuadrados del seno de phi y el coseno de phi igual a 1. Eso es todo, nos vemos en la próxima.